Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Cap 16, El búho y la oveja. Publicado también en fanfiction, AO3 y Space Battle. Capítulo 16. El búho y la oveja. El teléfono de Sally vibró sobre la manta de picnic. Las vibraciones apenas se oían por encima del bullicio lejano de la feria. Bajó la mirada a la pantalla y frunció el ceño. Era la tienda. Detuvo el pulgar un instante sobre el icono verde antes de suspirar y contestar. «Hola», dijo con voz tranquila, pero teñida de aprensión. «Hola, Sally», se oyó una voz familiar, apresurada y con tono de disculpa. «Siento molestarte en tu día libre, pero estamos desbordados. Es un caos. Todo el mundo viene corriendo a por dulces de última hora y nos falta personal. ¿Puedes venir? Aunque sea por unas horas». La mirada de Sally se dirigió hacia Emilia. El chico yacía boca arriba a cierta distancia, con los ojos cerrados, las manos entrelazadas detrás de la cabeza y una pierna cruzada perezosamente sobre la otra. Su casco de soldado de asalto estaba a su lado, brillando bajo los rayos de sol que se filtraban entre los árboles. Se giró ligeramente y bajó la voz. ¿De verdad es necesario? Todavía no es de noche. No hay tanta prisa. La mujer al otro lado de la línea soltó una risa forzada. Te sorprenderías. El gerente no está precisamente encantado. Sería de gran ayuda que te pasaras, aunque solo fuera un ratito. Sally cerró los ojos, pellizcándose el puente de la nariz. La idea de abandonar la feria, de dejar atrás las locuras de Percy y Rachel, le revolvía el estómago. ¿Pero perder el trabajo? Eso no era algo que pudiera arriesgar. Volvió a mirar disimuladamente hacia un lado. El chico yacía recostado, aparentemente indiferente al mundo que los rodeaba. Emilia ya hacía mucho por ella y Percy, demasiado. Depender aún más de él no era una opción. «Estaré allí pronto», dijo con voz suave pero firme. «Gracias, Sally. De verdad, me has salvado la vida», respondió la mujer, con un tono de alivio evidente. Sally colgó y guardó el teléfono en el bolsillo. Se giró hacia Emilia, dudando. «Yo, tengo que ir a la tienda. Tienen poco personal y es un caos». El chico tarareó. «Vigilaré a esos mocosos». «Vale, gracias». «Lo siento». Empacó su mochila a toda prisa, se levantó y empezó a ponerse las zapatillas junto al césped. «Intentaré volver lo antes posible». «Tome su tiempo». Asintiendo con la cabeza, echó un último vistazo a la feria y al chico que yacía bajo el árbol. Soltando un leve suspiro, se apresuró a marcharse. Primero tendría que pasar por el ático a buscar su uniforme. Después, tendría que tomar el metro hasta la Grand Central Terminal. Iba a ser un viaje largo. Y Sally, la voz de Emilia la alcanzó a través del bullicio. Ella se dio la vuelta. El niño tenía un ojo entreabierto. «¿Puedes llevar al chofer, por favor?» El zumbido lejano del recinto ferial traía consigo fragmentos de conversaciones, pero un hilo de voces llegó a los oídos de Emilia con claridad, un tono agudo y familiar, salpicado por el gemido ocasional de otra persona. «Rachel, te dije que está bien», se oyó un grito ahogado, molesto y casi suplicante de Percy. «Deja de moverte y quédate quieto, Percy. No puedo meterme en tu casco así». «Ay. Esa es mi oreja». «Uf. Da igual. Pidámosle a la señorita Jackson que lo quite o algo así». «Y llevo diciendo eso todo este tiempo». Una leve sonrisa asomó en los labios de Emilia. Giró la cabeza y fijó la mirada en un punto lejano. Más allá de la multitud y las filas de coloridas tiendas, divisó a las dos chicas abriéndose paso entre la gente. Rachel caminaba con paso enérgico, con su melena roja ondeando al viento, y Percy la seguía a toda prisa, forcejeando con el casco que le quedaba incómodamente ajustado en la cabeza. Su atención se desvió hacia atrás, posándose en los perfiles que la seguían, 3 niñas de distintas edades. La más alta tendría unos 12 años. Su sedoso cabello negro y sus ojos azules denotaban una dulzura que parecía casi contradecir su deslumbrante apariencia.
A un par de pasos a su lado iba una niña de unos 10 años. Su cabello rubio miel habría formado unos rizos de princesa perfectos de no ser por la coleta, y el leve ceño fruncido que desfiguraba su rostro destrozaba cualquier ilusión de damisela de cuento de hadas. Pero el rasgo más revelador de sus facciones eran sus tormentosos ojos grises, impactantes e inquietantes. Como un búho. Su mirada se detuvo en ella un instante más. Finalmente, su atención se posó en la más baja y notablemente más joven del trío. Una melena rubia, que le resultaba familiar, estaba oculta por un gran disco con forma de ojo sujeto a su frente, y los ojos azules de la niña asomaban por debajo. Genial. Era Lassie. Emilia suspiró y se puso el casco de Stormtrooper. El plástico brillante reflejaba sus rasgos, cabello rojo y ojos color ámbar. Aunque parecía un par de años mayor que el invierno pasado, para cualquiera que lo conociera, seguía siendo inconfundiblemente el mismo chico. Por lo tanto, con gran reticencia, se puso el yelmo. Debería haber sabido que el olor a cebada al llegar era antinatural. Seguramente hay una horda de semidioses correteando por el recinto ferial, la mayoría pertenecientes a una diosa amante del trigo con varios engendros variopintos que Rachel y Percy encontraron por casualidad en su breve aventura. El grupo no tardó en llegar. «Emie», gritó Rachel con entusiasmo, agitando la mano frenéticamente como si Emilia no fuera ya consciente de su presencia. Percy se quedó atrás con mucha menos energía. «¿Dónde está mamá?». Su tono denotaba un atisbo de esperanza, aunque ésta ya se estaba desvaneciendo. «Sí, ¿dónde está la señorita Jackson?», preguntó Rachel antes de que Emilia pudiera responder, quitándose los zapatos al pisar la alfombra sobre el césped. «La necesitamos para que nos ayude con algunas cosas». Tenía que irse a trabajar. Percy vaciló. ¿Trabajo? Pero, bueno. Entonces, ¿cuándo volverá? Sus palabras fueron más suaves, con un tono algo desanimado. Más tarde, por las tardes, respondió Emilia con tono sereno. No te preocupes. Estarás bien. Percy pareció aceptarlo a regañadientes, encogiendo ligeramente los hombros. Pero, antes de que pudiera reflexionar sobre ello, se le acercó un trío de niños. «Ah, claro. Emie, estas son mis nuevas amigas». Rachel hizo un amplio gesto hacia las chicas que estaban justo detrás de ella. La chica rubia de ojos grises tormentosos arqueó una ceja. «Ellas son Silena, Annabeth y Lassie». Rachel no esperó respuesta antes de volverse hacia las demás. «Y este es Emie. Es mi hermano pequeño. Es menor que yo, lo que me convierte en la hermana mayor. Además, no es tan guay como yo, y, bueno, cocina de maravilla». ¿Eso es todo? Silena ofreció una sonrisa cortés, Annabeth ladeó la cabeza con una mirada escrutadora, y Lassie simplemente lo miró brevemente antes de que su mirada vagara por las diversas cestas y almohadas que había esparcidas. Emilia resopló. Siempre podía contar con que Rachel nunca usaría su nombre completo. Lo último que necesitaba era que Lassie atara cabos. «Gracias por aguantar a Rachel y a Percy». La atención de los niños del jardín de infancia volvió a centrarse en él. «Siéntete libre de unirte a nosotros», Emilia señaló el espacio a su alrededor. Reprimió las ganas de suspirar mientras Lassie lo observaba fijamente. Había sido un optimismo infundado por su parte suponer que el niño no reconocería su voz. De todos modos, mientras no revelara su rostro, todo estaría bien. El medio año que había pasado con Lassie le había permitido comprenderla bastante bien, sería demasiado tímida para enfrentarse a un desconocido basándose en meras suposiciones, especialmente delante de un público. «Hemos traído mucha comida y bebida», continuó. «Esperemos que eso sea suficiente para que Rachel sea un poco más tolerable». «¿Qué?». Rachel se giró hacia él. «Eso no está nada bien». Silena soltó una risita. Annabeth resopló, y una sonrisa burlona asomó en sus labios, reemplazando el ceño fruncido anterior. Lassie miró a su alrededor, sin comprender lo que había sucedido. Pero no tardó en volver a fijar su mirada en él. Da igual», gruñó la pelirroja, lanzándole una mirada fulminante. Se dirigió a grandes zancadas a la nevera portátil más cercana y abrió la tapa.
¿Dónde están los aperitivos? Esas son las bebidas, Rachel, dijo Emilia, señalando con la cabeza las cestas apiladas ordenadamente bajo el árbol. La comida está allí. Sírvete tú misma. Genial. Rachel no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Salió disparada, revolviendo entre su contenido con sonidos de alegría. El trío de semidioses comenzó a quitarse el calzado. Esto dejó a Percy cerca, con la atención dividida entre la emoción de Rachel y el casco que aún llevaba puesto. La marimacho gimió, arañando los lados del casco. Esta cosa estúpida. No puedo. Uf. Rachel, gritó a su amiga. Dijiste que me ayudarías. Rachel levantó la vista brevemente, con una galleta ya en la mano. Sí, También dije que la señora Jackson lo arreglaría. Y, ya sabes, no está aquí. Percy gruñó irritada, agitando las manos contra el obstinado casco. Emilia dejó escapar un suave suspiro. Percy, dijo. Ven aquí. Percy se quedó paralizado un instante, sobresaltado por su tono, y luego se acercó a él obedientemente. Ella se dejó caer sobre la manta frente a él, sin dejar de jugar con el casco. Quédate quieta, dijo Emilia con firmeza mientras se agachaba detrás de ella. Sus manos enguantadas sujetaban los bordes del casco con firmeza y precisión. Con un giro fluido y un tirón, los cierres se soltaron, liberando el despeinado cabello negro de Percy. Listo, Emilia le devolvió el casco con un leve suspiro. Intenta no volver a quedarte atascado. El rostro de Percy se iluminó de alivio, y apenas murmuró un gracias antes de fijar su atención en la cesta que Rachel seguía saqueando. Galletas, exclamó, y corrió hacia los dulces, olvidando por completo su frustración anterior. Entonces, interrumpió una voz, casi con naturalidad. Annabeth se sentó frente a él, observándolo con sus ojos tormentosos. ¿Emmy? Es un nombre de chica. Pero no pareces una. Emilia resopló. Tienes razón. No lo soy. Y, por desgracia, quien eligió este apodo claramente no tuvo en cuenta esas consideraciones. Rachel es bastante despistada en estos aspectos, como probablemente ya habrás comprobado. Y Percy la imita, sea por obligación o no. La rubia dijo con expresión impasible, debe ser duro para ti. Tiene buenas intenciones. Ambos las tienen. Uno se acostumbra con el tiempo. Vaya, Annabeth lo examinó de arriba a abajo. ¿De verdad eres su hermano pequeño? Actúas, de forma muy diferente. Adoptado, dijo encogiéndose de hombros. Oh. Parpadeó, dándose cuenta de lo que había oído y pareció quedarse sin palabras. Rascándose el pelo, Annabeth desvió la mirada. Perdón si es un tema delicado. No te preocupes, dijo, haciendo un gesto con la mano. La chica era mucho más sensible de lo que aparentaba, y no le sorprendía dada su historia. La vida ha sido de lo más interesante viviendo bajo el mismo techo que Rachel. Ni un momento de tranquilidad. Y un sinfín de accidentes cuando no están supervisados. Supongo que así es como los 3 se vieron envueltos en esto, ¿no? Oh, sí. En cierto modo, Silena se unió a la conversación, arrastrando a Lassie consigo mientras se sentaban junto a Annabeth en una fila frente a él. Rachel estaba muy emocionada de invitarnos. Además, dijo que habría muchos bocadillos. ¿Cómo íbamos a negarnos? Eso es solo que te gusta lo dulce, dijo Annabeth, poniendo los ojos en blanco. La chica mayor soltó una risita avergonzada. Bueno, fue una ofrenda de paz. ¿Eso lo justifica? Emilia resopló. Espero que cualquier problema que les hayan causado, chicas, pueda compensarse con algunos dulces. Silena soltó una risita. Estaban jugando al béisbol con sus sables de luz, y bueno. Miró a Lassie, que estaba absorto en sus pensamientos, mirándolo fijamente sin expresión. Lassie. La niña parpadeó, mirando a su hermana. Sí. Sí, creo que Percy lanzó la pelota. Y Rachel la golpeó con su palo. Y la calabaza acabó dándole a Lassie, terminó Annabeth secamente. Rachel ofreció galletas y caramelos. Y Silena aceptó en nombre de Lassie porque le encantan los dulces. Ay, vamos,
Anye. Se quejó la niña mayor. Es Halloween, a Lassie le encantan los dulces tanto como a mí. ¿Verdad, Lasse? Silena le dio un codazo a la niña de kinder que aún no había respondido. ¿Lasse? La niña dio un respingo, apartando la mirada de su visera. Sí, a mí también. A mí también me gustan los dulces. Annabeth arqueó una ceja y Silena le acarició las mejillas. ¿Estás bien? La hermana mayor la observó detenidamente. ¿Estabas bien de camino aquí? La pelota tampoco parecía tan pesada. Ah. Lassie se sobresaltó. Se sonrojó y le echó otra mirada disimulada. Por desgracia, esta vez, las dos chicas mayores se dieron cuenta de lo que pasaba. Se volvieron hacia él con preguntas en sus ojos. Emilia se encogió de hombros. Quizás algo de comer y beber les vendría bien. Creo que Rachel y Percy ya están agotados. Sí, Lassie se animó y se puso de pie. Tiró de la ropa de Annabeth y Silena, evitando su dirección. ¿Podemos? Silena le dirigió una mirada curiosa, pero luego volvió a mirar a Lassie y asintió lentamente. Claro, Lasse. ¿Nos vamos, Annie? La rubia se encogió de hombros y se puso de rodillas. Oh, dijo Emilia de nuevo antes de que pudieran marcharse. Las chicas ladearon la cabeza. Estoy seguro de que ustedes tres ya lo han descubierto, incluso la pequeña Lassie. Emilia giró ligeramente su casco, con la visera ladeada, reflejando las figuras acurrucadas de una pelirroja y una chica masculina que rebuscaban en una cesta, pero Rachel no se ha dado cuenta de que Percy es una chica. Así que, si pudieran hacerme un favor, manténganlo en secreto y finjan que Percy es un chico, ¿de acuerdo? Oh, murmuró Silena, y Lassie parpadeó sorprendida. Eres. La boca de Annabeth se abrió y se cerró hasta que finalmente encontró su voz. ¿No es bastante obvio? ¿Y tu hermana no lo sabe? Estás bromeando, ¿verdad? Por supuesto que no, dijo con una sonrisa burlona bajo el casco. Este es uno de los pocos asuntos que me tomo muy en serio. ¿Dónde más se puede encontrar entretenimiento como este? Eres gracioso. Y un poco raro, señaló Annabeth. Pero la sonrisa burlona que asomaba en sus labios decía otra cosa. Sus tormentosos ojos grises reflejaban una pizca de picardía. Pero me gusta la idea. Al ver a la chica inteligente que por fin se comportaba un poco como una niña de su edad, Emilia soltó una risita. Me alegra que estemos de acuerdo, entonces. Igualmente, igualmente. Annie, intervino Silena desde un lado, empiezas a sonar como los Stoll. ¿Qué? No me parezco en nada a esos dos. Las hojas revoloteaban sobre el pavimento de mármol. Desde la fuente hasta los enormes escalones que descendían hacia la base de colosales pilares, todo estaba tallado y cincelado en la misma piedra blanca lechosa con la que se construyó el Partenón hace miles de años. El viento arreció y las ramas de olivo susurraron sobre el agua que corría al pie de la imponente estatua de una mujer. Dos destellos de luz consecutivos rompieron la tranquilidad, iluminando la visera que cubría la parte superior del rostro de la escultura antes de que el resplandor de su escudo y lanza se desvaneciera con la misma rapidez. Atenea subió los escalones de su palacio en el Olimpo, seguida de cerca por Apolo. Los rayos del sol se filtraban por los altos ventanales y los arcos abiertos de la enorme cámara. El techo abovedado se alzaba imponente, adornado con murales que representaban antiguas batallas y triunfos divinos. Apolo sintió que el ambiente cambiaba. La conexión con el exterior se debilitó, dejándole apenas una vaga noción del mundo más allá del santuario. Del mismo modo, el velo protegía a los que estaban dentro de las miradas vigilantes del exterior. Por lo visto, comenzó, pero no disminuyeron el paso, nuestro viejo no es tan viejo como dice. Y Afi tampoco. Veo. ¿No te sorprende? ¿Lo sabías? No, murmuró Atenea. Y antes de que preguntes, no eres el único. Es improbable que algún dios de nuestra generación lo haga. Padre tiende a presumir. Está en su naturaleza. Por lo tanto, rara vez se puede confiar en sus palabras. ¿Y ni Deméter ni Poseidón se molestaron en reventarle la burbuja? Ellos también se benefician de esta ilusión.
Bueno, cuanto más lo pienso, más me irrita. Bostezó, mirando al techo mientras entraban en otra cámara. La conexión con el mundo exterior se debilitaba progresivamente a medida que avanzaban. O sea, ni siquiera es mucho mayor. Nosotros tenemos unos 5000 años. ¿Cuántos milenios más le lleva a él? ¿Como mucho 7 u 8 milenios? Y nos da órdenes como si fuera el dueño del lugar. Sí, lo hace, dijo Atenea secamente desde delante. ¿O acaso necesito recordarte el tiempo que pasaste en Troya, cargando piedras con Poseidón? Apolo chasqueó la lengua. Todavía no puedo creer que te hayas librado sin consecuencias. Tener cerebro y usarlo es muy beneficioso, Apolo. Finalmente, los dos se detuvieron en otra habitación del palacio. Olían a libros viejos y cera. Estanterías repletas llenaban el espacio, extendiéndose a lo largo de varios pisos. Un enorme escritorio de madera se extendía sobre la alfombra. Un espejo ornamentado se alzaba cerca del centro de la mesa, su marco dorado tenía forma de ramas de olivo. Atenea se acercó al espejo, y la superficie brilló de forma antinatural, creando ondas como si fueran agua. El cristal plateado se movió para revelar una imagen del mundo mortal. En el centro se encontraba una feria de Halloween, una escena vibrante con disfraces llamativos y multitudes bulliciosas. Entre ellas, apareció un grupo de niños. Apolo reconoció a los 5. 2 eran hijos de Afrodita. El pequeño era hijo de Atenea. Pero lo que más le llamó la atención fueron la pelirroja y la chica Marimacho, la hermana adoptiva del chico y la otra, una pupila a la que había acogido recientemente. ¿Vigilando?, preguntó Apolo con tono burlón. ¿Qué pensaría tu hija si supiera que su madre es una mirón? No voy a dejar que me juzgue a alguien que suele acosar a sus hijos en conciertos y musicales, corrigió Atenea con tono mesurado. Su mirada se detuvo en una figura en particular del grupo, una chica rubia de ojos grises tormentosos. Annabeth. ¡Qué niña tan mona!, dijo Apolo, fijándose en sus rasgos afilados y en la precisión con la que movía la mirada. Se parece a ti. Y, sin ánimo de ofender, pero sus rizos de princesa no gritan, hija de la sabiduría, ni, oprita intrépida. Más bien, ayuda, Cenicienta, estoy atrapada en un castillo. Atenea ignoró su comentario. ¿Qué tenía de tan importante tu conversación con Afrodita como para que tuvieras que contármelo? Bueno, ya se había topado con el chico antes. Justo antes del solsticio de verano. Sí, y tú me lo has dicho. Pero ella no podía relacionar las dos cosas, murmuró, escudriñando la escena reflejada en el espejo. Finalmente, su mirada se posó en la pelirroja y la chica Marimacho. No se detuvo en las dos chicas que comían sus tartaletas de huevo, sino que dirigió su atención ligeramente hacia su izquierda. Un espacio vacío. ¿Los dos juntos? ¿Qué quieres decir? Atenea frunció el ceño, siguiendo su mirada. El anciano me ha encargado averiguar el origen de las divinidades de hace un par de meses, en agosto. Te conté sobre el pequeño encontronazo de Afrodita con el muchacho, pero... Apolo frunció el ceño levemente. En el marco del espejo, la hija menor de Afrodita miraba fijamente el espacio vacío junto a las dos chicas mayores vestidas con trajes de Vader. Lo que no te he contado es que... Apolo apartó la mirada de la escena que tenía delante y miró a Atenea. El muchacho es la fuente de esas divinidades. Y Afrodita no se dio cuenta de eso, concluyó la diosa. A pesar de haberlo conocido en persona, añadió. ¿La niebla? Sí, asintió. Entonces debe ser potente. Más potente que cualquiera que hayamos visto. Apolo asintió con un tarareo. La diosa volvió a contemplar la escena reflejada en el espejo. Observaban a los niños frente a ellos. Entonces, la quietud se vio interrumpida de nuevo cuando Atenea habló. Está ahí mismo, ¿verdad? Apolo arqueó una ceja e imitó su gesto. Era el mismo lugar que él había estado mirando. Ese espacio vacío junto a esas dos chicas con sus trajes negros, lo has estado observando demasiado tiempo. Atenea se acercó un paso al espejo. Su figura recortaba una silueta impactante contra el resplandor de las imágenes. Los niños pueden verlo.
¿Hasta qué punto obstaculiza la visión en persona? Igual que hace unos años, dijo Apolo encogiéndose de hombros. Parece y se siente mortal. Lo cual, claro, no significa mucho ahora que lo pensamos. Ese estallido de divinidades lo cambia todo. ¿Cuánto de lo que sabemos sobre él sigue siendo cierto? Bueno, no has interactuado con él para nada, pero sigue hablando y actuando igual que la primera vez que hablé con él. Un mocoso insolente. Muy gracioso. Aparte de eso, envejece el doble de rápido que un mortal y caza monstruos por toda la ciudad. Básicamente, lo de siempre. Hizo una pausa, mirando a su hermanastro, que aún no había dicho nada. Apolo frunció los labios. Aunque Afrodita mencionó algo interesante. ¿Y eso es? Artificial. Atenea miró fijamente al frente en silencio. ¿Eso fue lo que dijo? Ella estaba bastante segura de ello. Ya veo. Los labios de Atenea se apretaron formando una fina línea. Durante unos instantes, las imágenes del recinto ferial desfilaron silenciosamente por el espejo. La chica pelirroja se puso de pie de un salto y señaló el espacio junto a su amiga Marimacho. Un segundo después, se abalanzó sobre ella. Sin embargo, en lugar de aterrizar sobre la manta, su cuerpo se quedó suspendido en el aire. Su rostro expresivo se arrugó y frunció el ceño mientras se aferraba a alguien imperceptible. Entonces, la voz de Apolo rompió el silencio. ¿Cuál es el veredicto? Observó a Atenea. Su pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta, mientras la expresión de su hermana cambiaba ligeramente, pero lo suficiente como para despertar su curiosidad. Había algo en ella, un destello en su mirada, como el tenue brillo de una hoja bajo la superficie del agua en calma. Fue demasiado rápido para que Apolo lo captara, y volvió a su habitual semblante sereno e impenetrable. Atenea giró la mejilla. Sus tormentosos ojos grises captaron su mirada. Te preguntabas por qué estaba en el Museo Metropolitano. Tuviste un agotamiento extremo. Te frió el cerebro de búho gigante. Y ahora te has enamorado perdidamente de tu contraparte romana. Oh, sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa burlona, y Apolo casi se estremeció. ¿Acaso acaba de sonreír ante una puya a Minerva? ¿El aspecto más despreciado de sí misma? No me estaba tomando un descanso de mi proyecto. Bueno. Su mirada se encontró con la de él, y la intensidad de sus ojos tormentosos casi lo inquietó. Estaba allí porque había logrado un gran avance. ¿Un gran avance? Sí, confirmó, apartando la mirada. Luego, soltó una leve mueca de desdén. Más que un suspiro, dijo, hay que reconocerlo. Afrodita es muy sensible a la belleza. Supongo que esta aglomeración de divinidades le resulta bastante desagradable. Antinatural. Incluso fea. Atenea avanzó hacia el centro de la biblioteca. Lentamente, alzó el brazo y, con la palma extendida, presionó el espacio vacío que tenían delante. Un profundo gemido resonó bajo sus pies, sacudiendo los cimientos de la biblioteca. Apolo frunció el ceño. Estaban demasiado adentro del palacio como para que alguien pudiera percibir lo que sucedía. Miró a Atenea, pero ella no le prestaba atención. Su hermana comenzó a girarle el brazo, moviendo la palma abierta poco a poco como la manecilla de los minutos de un reloj. Las paredes comenzaron a temblar. Las hileras de imponentes estanterías se estremecieron y se tensaron como si una fuerza invisible las hubiera golpeado. Poco a poco, comenzaron a partirse, rodando contra las paredes y contra sí mismas como enormes engranajes. Era un pasaje, uno que continuaba desvelándose, conduciendo a un lugar más profundo. Hermana, comenzó con cautela, con un tono inusualmente apagado. Síganme, ordenó, mientras se dirigía hacia el pasaje ahora descubierto. Apolo dudó un instante antes de ceder con un suspiro de exasperación. El corredor al que entraron era diferente al resto del templo. Ya no había mármol blanco nacarado, sino que era áspero y de un gris oscuro como una caverna subterránea. Ya no estamos en el Olimpo. Esto. Un leve ceño fruncido apareció en el rostro de Apolo. ¿Esto es el laberinto?
Correcto, respondió Atenea desde adelante. Si bien el laberinto está anclado al sistema de coordenadas terrestres, la mayor parte de su estructura no está estrictamente sujeta al espacio-tiempo regular. Eso deja margen para la intervención, como esta entrada. ¿Esto es realmente necesario? Aunque improbable, existe el riesgo de que personas indeseables y sin buena voluntad se topen con mis proyectos. Si mi padre se enterara, me sería difícil alegar inocencia, dijo, y siguió caminando sin mirar atrás. Apolo parpadeó. Bien. Fueron más profundo. Durante un rato, solo el eco de sus pasos resonó en la caverna. Sin embargo, mientras caminaban, algo empezó a cambiar. El aire se cargó de una energía palpable. Y cuanto más avanzaban, más intensa se volvía la sensación, una presión que no era dolorosa, pero sí innegablemente potente. Y familiar. Los pasos de Apolo se ralentizaron mientras sus sentidos se agudizaban y sus instintos se erizaban. La energía a su alrededor resonaba de una forma inquietantemente familiar, como estar junto a Atenea en sus momentos de mayor furia o vislumbrar su propia esencia divina reflejada en él. Era desconcertante, y sin embargo, era más que eso. La sensación no solo era familiar, sino más densa, más aguda, más refinada, y pura. Se sentía superior. Sin embargo, ni siquiera Helios, su predecesor, había ostentado tal peso, la autoridad del sol. De repente, comprendió a su padre. ¿Era por eso que estaba tan nervioso? ¿Era esto lo que temía Zeus? Se detuvieron frente a unas imponentes puertas de bronce celestial. Atenea la llamó por primera vez, con la voz más baja, casi vacilante. ¿Qué es esto? Esa presencia, se siente. ¿Similar a la nuestra? Terminó diciendo, mirando por encima del hombro. Su expresión seguía siendo indescifrable, pero en su tono se percibía un atisbo de algo, orgullo, tal vez, o expectación. Decir que es similar es quedarse corto, murmuró Apolo, entrecerrando sus ojos azules tras sus gafas de sol. No había estado lo suficientemente cerca de Emilia en aquellas noches de verano en las que el chico, de alguna manera, había disipado la niebla que ocultaba su presencia. Y en las otras ocasiones en que se había encontrado con él, no había percibido nada intimidante. De hecho, no había percibido absolutamente nada. Ni siquiera podía leerle la mente ni ver su pasado. Fue inusual. Antinatural. Y el conjunto de divinidades que supuestamente surgieron del niño era problemático. Pero estos problemas eran solo eso, problemas que podrían haberse resuelto con una pequeña intervención divina aquí y allá. Cualquier plano estratagema estaba destinado a ser sofocado bajo los puños del Olimpo. Incluso si se tratara del nacimiento de un nuevo dios, natural o sobrenaturalmente. Porque ni siquiera un dios falso podría amenazar al Olimpo. Pero no había estado lo suficientemente cerca de Emilia cuando el verano dio paso al otoño, cuando el chico, por un instante, había derribado su fachada. Durante varias noches, había sentido como si alguien hubiera encendido un fuego artificial en la oscuridad, la oleada de divinidades había llegado breve y brillantemente a todos los que estaban en sintonía. Sin embargo, estos estallidos siempre se desvanecían antes de que alguien pudiera localizarlos. Una vez más, Zeus había demostrado ser el más poderoso de los dioses olímpicos. Afrodita tenía razón, su padre no había sido simplemente paranoico. Esta vez no. Pero claro, el viejo que gritó, que viene el lobo, tenía que tener razón alguna vez. Esto, tragó saliva, mirando a su hermana con cautela, esto es lo mismo que sus divinidades. Ah, sí. La diosa no se inmutó. A diferencia de ti, desconozco su paradero. Pero por lo que he intuido, esto es solo una parte, ¿no? Sí. En parte, respondió Apolo secamente. Pero sin duda es lo mismo, aunque esto sea solo una pequeña parte de lo que tiene el chico. Frunció el ceño. No. No era solo la divinidad la que eclipsaba la suya. Había otro peso que se asemejaba a la diosa que tenía delante, pero muchísimo más potente. Si la primera autoridad era la presencia que trascendía la suya, la segunda era la contraparte que eclipsaba la de Atenea. Sus labios se crisparon. ¿Entiendes lo que estás ocultando aquí?
¿Qué escondo aquí?, preguntó Atenea, avanzando a grandes zancadas y quedando frente a frente con las colosales puertas de bronce celestial. ¿No estabas allí cuando las encontramos? ¿Lo habías olvidado? Seguramente, 3 años y medio no te habían dejado amnésica. Las puertas crujieron. Sus ojos se abrieron de par en par. Un pulso le recorrió el pecho. Empezó siendo una pequeña abertura, que luego se convirtió en un hueco. Entonces, las pesadas puertas se abrieron del todo. Apolo hizo una mueca, su cabello dorado ondeando desordenadamente mientras el viento azotaba su cuerpo, abriéndose paso por el túnel. La presión de la autoridad divina que había recaído sobre sus hombros se volvió insoportable. Te acostumbrarás, le dijo Atenea con voz firme. Entrecerró los ojos para ver la silueta de su hermana. Todo ese viento, era la niebla, se dio cuenta. Era la niebla la que debía ocultar lo que se escondía tras las puertas de su taller secreto. Y Atenea había logrado atravesarla, desafiando los mecanismos, contra la voluntad del mundo. No es de extrañar que a una genio como ella le haya llevado 3 años y medio. La destrucción de la niebla iba en contra del funcionamiento del mundo. Lamento tener que darle la razón, tarareó Atenea, pero Afrodita tiene razón. ¿Sobre qué?, gruñó Apolo, abriéndose paso contra el viento mientras se dirigía hacia ella, paso a paso. La naturaleza del chico miró al frente, hacia la habitación, Emilia. Allí, sobre el altar, reposando con toda su serenidad a pesar de la furiosa tormenta, se encontraban las siluetas de 2 animales en miniatura, criaturas estrechamente ligadas a sus propias mitologías. Eran un búho mecánico y una oveja redonda. Tal como Apolo recordaba de hacía 3 años y medio, cuando se los había encontrado por primera vez, acurrucados junto a un bebé pelirrojo. Y al igual que el niño, el búho y la oveja habían parecido anormalmente mundanos para los sentidos de un dios. Y esa había sido la mayor anomalía. Ahora, con la niebla que los rodeaba disipada, eran todo menos eso. Si comparten el mismo origen, la voz de Atenea interrumpió la tempestad, entonces, vengan de donde vengan, quien quiera que los haya creado, señaló al búho y a la oveja, también creó al niño. Apolo permaneció en silencio. Sintió como la densa, desenfrenada y superior variación de su divinidad y la de Atenea inundaba su cuerpo. En realidad, fue un esfuerzo conjunto. Originalmente, habían acordado compartir las responsabilidades. Atenea debía comprender a los 2 animales inanimados, y él, Apolo el impresionante, debía estudiar al niño. Ahora, Apolo comenzaba a preguntarse si, después de todo, dejar al niño en un orfanato había sido la decisión correcta. Al parecer, mientras contenía la respiración, su negligencia en el trabajo le había vuelto a pasar factura. Pérdida de tiempo, murmuró el agente mientras cerraba la puerta tras de sí. Ajustándose el cinturón y exhalando un largo suspiro de resignación que se perdió en las paredes desgastadas de la escalera, siguió a su compañero. Al doblar la esquina, un leve crujido resonó en el aire, atrayendo su atención hacia una de las unidades situadas medio piso más abajo. Una puerta se había entreabierto apenas un poco, y el tenue brillo de un ojo se asomó por la rendija. La agente se puso de pie. «Señora, ¿podemos ayudarla?». El ocupante vaciló como si estuviera calculando su siguiente movimiento. Entonces, la puerta se abrió lo suficiente para que una figura entrara en la penumbra. Una mujer de unos 40 y tantos años emergió con el rostro contraído, una mezcla de aprensión y autosuficiencia. Su mirada se movió con precisión entre los oficiales, y un brillo de alegría apareció en sus ojos. «Disculpen las molestias, oficiales», comenzó diciendo con una voz cargada de falsa cortesía, pero no pude evitar notar que salieron de casa de Gab. El oficial arqueó una ceja. «¿Y?». La mujer dio un paso cauteloso hacia adelante, cruzando los brazos con fuerza sobre el pecho. «Bueno, es que. Verá, ese hombre no es más que un problema. Siempre gritando, dando portazos, haciendo ruido a todas horas. Y el olor, ni me hable de eso. Se lo he dicho al casero un montón de veces, pero ¿me hace caso? No». «Señora», interrumpió la agente, con un tono cortante pero paciente. «¿Tiene algo en concreto que informar?».
Los ojos de la mujer se iluminaron, como si hubiera estado esperando este momento. Oh, sí. Verá, esta misma mañana lo vi portando una pistola. Ambos agentes se enderezaron al instante. Un arma, repitió el agente, frunciendo el ceño. Sí, una pistola. Y muy larga, gesticuló animadamente, extendiendo los brazos a modo de demostración. Los oficiales intercambiaron una mirada. Era obvio, y ni siquiera intentaba llamar la atención, continuó la mujer. ¡Qué descaro! Iba cargando con eso sin importarle la seguridad. Como un pandillero. Ilegal. Grosero. Vulgar. Violento. Es ridículo. Nuestro casero debería haber hecho algo. Seguro que ahora se arrepiente. Un momento. ¿Qué hora era, señora? La agente interrumpió una vez más. Ah, antes. A las 9, quizás a las 9:30. Se inclinó ligeramente. Estaba a punto de llamar al 911. Es demasiado peligroso dejarlo sin supervisión, digo yo. Claro, ahora que estás aquí. El agente suspiró y cogió su libreta. ¿Viste a dónde fue? No, admitió rápidamente, pero no parecía ni un poco desanimada. Pero sé que conduce un Camaro rojo. Muy llamativo. Suele aparcarlo delante de casa. Ya no está, pero tengo su matrícula. Hizo una pausa, sacó una pequeña libreta del bolsillo de su suéter y la abrió apresuradamente. Ajá. 472 NXP. 472 NXP. Ahí lo tienen, agentes. Lo anoté hace años. El agente sintió con la cabeza, mientras tomaba notas. La matrícula es 472-NXP. Y el coche es un Camaro rojo. Oh, sí. Rojo brillante. Por favor, deben arrestarlo. ¿Quién sabe lo que hará ese desquiciado? Supe que iba a convertirse en un criminal la primera vez que lo vi. Una sola mirada. Solo una mirada, y supe que este día llegaría. Bien, asintieron los oficiales con mucho menos entusiasmo y volvieron a intercambiar una mirada. Tendremos que llamar para que lo hagan. Lo meterás en la cárcel, ¿verdad? La agente respondió por su compañero. Según esas descripciones, es muy probable que las patrullas estén buscando al señor Ubiano. ¿Hay algo más que pueda decirnos sobre él? Oh, sí, la señora palmeó el cuaderno que sostenía contra su pecho. Mucho. Esto es un crossover. Y sí, este fanfic se centrará mucho en la mitología y la mecánica del Nasuverse. Igual que en la mitología de PJO. De hecho, ha habido algunas pequeñas pero importantes desviaciones del canon de PJO en capítulos anteriores. No me refiero al género de Percy. Quizás, ha pasado demasiado tiempo desde que la mayoría de nosotros leímos PJO en detalle, por lo que no nos dimos cuenta de algunos de los cambios, lo cual entiendo, ya que tuve que consultar mucha wiki y hojear los libros para escribir este fanfic. Pero para aquellos que notaron esos cambios, son puntos importantes de la trama para futuros arcos argumentales.